Alejandro Villalobos es uno de los jóvenes profesores que se ha incorporado a esta semana desde hace pocos años y hoy nos ofrece el trabajo titulado La experiencia migratoria e intercultural en el Alto Imperio, Plinio el Joven de ciudadano occidental a migrante oriental. Dejo con ustedes entonces a Alejandro. Muchas gracias. Quiero tomarme 30 segundos en primer lugar, antes de comenzar la exposición. En primer lugar, para dar las gracias a la comisión organizadora por la gentileza que ya hace un par de periodos que me han invitado, me han convocado. Y el segundo agradecimiento tiene que ver precisamente con la persona que me acompaña. Quiero dar las gracias y la gratitud por los años de formación en los cuales yo pude trabajar en mi formación doctoral con el doctor Buonocuore, por la paciencia de aquellos años, y de verdad que fue un honor haber sido estudiante y haber sido alumno de él, y para mí es un tremendo agrado poder estar exponiendo parte de este trabajo y de otros trabajos que he presentado en periodos, en semanas anteriores. De verdad estoy tremendamente agradecido por usted, profesor. Bien. La experiencia de los desplazamientos en la antigüedad clásica no solo eran una práctica común en los emperadores, como el caso de Adriano, cuyos fines propagandísticos estuvieron presentes a lo largo de su gobierno. La estructura administrativa y política romana facilitaba que funcionarios públicos recorrieran los más recónditos territorios del imperio. Dichas visitas no solo facilitaban la administración de manera pragmática, sino que además instalan la posibilidad de establecer vínculos culturales entre Roma y sus distintas provincias. No obstante, algunos historiadores como Richard Ansaler, Peter Garsen y Richard Ansaler, por ejemplo, tienen una opinión crítica que señalan que la instancia y los objetivos culturales eran más bien limitados. Pero la historiografía británica generalmente tiene una opinión muy severa con la historia romana. La experiencia viajera y de tránsito en el Alto Imperio involucraba la posibilidad de que quien los desarrollara podía establecer vínculos con los pueblos fronterizos y las comunidades donde debía instalarse, principalmente con propósitos de dominar, neutralizar y romanizar, o bien mantener la ley y el orden junto con cobrar impuestos, proceso que conllevaba una simbiosis entre los emisarios representantes del gobierno romano y la sociedad de destino, vale decir, entre bárbaros y civilizados, entre romanos y nativos. Para este estudio inicial, me referiré puntualmente a Plinio el Joven, un funcionario de gobierno que debe desplazarse al servicio del Estado, acontecimiento que lo transforma en un migrante dentro del orbe romano, cualquiera sea el destino al que se desplace dentro de las propias fronteras del imperio. En esta exposición intentaré, en este breve tiempo, reflexionar utilizando y analizar como fuente principal el epistolario de Plinio el Joven, destacado retor, orador, político, literato, jurista romano de época del emperador Trajano, vale decir del siglo II después de Cristo, de quien nos surgen algunas preguntas que buscaré responder. ¿Es posible dilucidar en la visita de Plinio al Oriente discriminación o integración? ¿Cuál será el enfoque que adquiere la migración de Plinio al oriente del imperio? ¿Es solo un desplazamiento administrativo burocrático? ¿O bien es posible descubrir sensibilidades antiorientales en el discurso de Plinio? Son algunas de las inquietudes que nos interesa tratar de abordar en este estudio preliminar. Pues bien, en términos de contexto, la provincia de Bitinia Ponto, como su mismo nombre lo indica, se formó de la unión de dos antiguos reinos. El primero ocupaba la parte occidental de la provincia y debe su nombre al de los primitivos habitantes de esta región, los Bitinoi. Y en sus últimos tiempos había llegado a ser un reino cliente de Roma. Su último soberano, Nicomedes IV, murió en el año 74 y nombró al pueblo romano heredero de su reino, que fue anexionado como provincia, aunque al ser invadido poco después por Mitrídates, el rey Ponto, la organización de la nueva provincia hubo de ser aplazada hasta la derrota final de este. Pontus, en la palabra de origen griego, significa mar, y fue aplicada al Mar Negro y por extensión a la franja costera del mismo nombre.
Su último monarca fue Mitrídates VI, territorios que fueron anexionados por Pompeyo y que finalmente lograron constituir una gran provincia. Pero ¿quién era Plinio? La vida de Plinio el joven es bastante bien conocida por las noticias que el propio escritor nos ha dejado en su correspondencia y por numerosas inscripciones, especialmente aquellas detalladas en una inscripción latina y que demuestra su cursus honorum. Cayo Plinio Cecilio II, originario de Como, al norte de Italia, perdió a sus padres siendo niño y quedó bajo la tutela de Virginio Rufo, influyente general romano que posteriormente fue adoptado por Plinio el Viejo, del cual seguramente mañana tendremos mayores antecedentes con el profesor Cruz, quien lo envió a estudiar a Roma bajo la supervisión de profesores como Quintiliano, gran orador de la época, y Mises Sacerdos. Allí comenzó la carrera política a los 19 años y llegó a ocupar importantes cargos en el Senado. En consecuencia, Plinio se crió en los círculos sociales y culturales más selectos y refinados de la Roma de finales del siglo I y comienzo del siglo II, y debió ser uno de los hombres más ricos de su época, pues no solo poseía ascenso senatorial, sino que había reunido una rica fortuna constituida por propiedades inmobiliarias distribuidas a lo largo de Italia. Pero si Plinio, el joven, ha pasado a la posteridad, se debe a su faceta de escritor, de la que tenemos constancia a través del panegírico de Trajano, una apología, una exaltación al emperador, y el epistolario, que recoge en 10 libros la correspondencia privada que el autor mantuvo con numerosos personajes de la época. Y particularmente, a partir del libro 10, la correspondencia oficial que sostiene este personaje con el emperador Trajano, tras su nombramiento como gobernador de Bitinia Ponto hacia el año 110. El epistolario ha suscitado un vivo interés en los últimos 20 años, aproximadamente, entre los historiadores como fuente documental general, tanto para lo referido a la época en sí como atingente a distintos personajes, para atender cuestiones político-jurídicas precisas y precisiones en aspectos científicos, artísticos y técnicos. Nuestra intención es abordar el estudio de las cartas, tratando de observar en la sutileza y la riqueza de su lenguaje aquellos elementos que permitan visualizar o aventurar algún comportamiento occidental contrario eventualmente al mundo oriental, desafío no menor, cercano a la xenofobia o alguna aversión al mundo cultural del Oriente. Asimismo, las evidencias escritas plantean que su permanencia en la administración del imperio en el sector oriental lo ejerció empleando la experiencia del conocer y recorrer la mayor cantidad de territorios de la provincia, acto que involucraba importantes esfuerzos de desplazamiento, de tal modo que su experiencia, las problemáticas de atender a la diversidad de conflictos y situaciones, no solo son un acto administrativo, sino es el esfuerzo de entender cómo un ciudadano romano recorre y se vincula con pueblos diversos, manifestaciones culturales discrepantes que ponen en tela de juicio los niveles de tolerancia de la cultura romana en el Oriente. Con total seguridad, Plinio llega al Oriente, y así lo evidencian las cartas, haciéndose cargo de su propia identidad como romano, caracterizado por su lengua, su vestimenta, sus costumbres, sus inclinaciones e intereses, pero esencialmente por su posición privilegiada como ciudadano romano cercano al emperador Trajano, por su conocimiento de las tradiciones y formas espirituales de ser romano, y no exclusivamente por su posición social, siendo estos elementos identitarios del ciudadano romano que lo hacen distinguirse en el Oriente al momento del ejercicio del poder, que se evidencia cuando describe su propia vida en la Toscana, leyendo libros en latín y en griego, como preparando el camino para su próximo destino, es decir, de ciudadano acomodado a funcionario privilegiado en el sector oriental. En la epístola 36 del libro 9, en una carta señala, describiendo su vida cotidiana: duermo durante un breve momento, después paseo, leo un discurso en griego o en latín en voz alta y con énfasis, no tanto a causa de mi voz como de mi estómago, aunque aquella se fortalece con el ejercicio. Luego doy un paseo de nuevo, me hago dar un masaje, hago ejercicio, me doy un baño, mientras ceno
Si estoy acompañado de mi esposa o de alguno de mis amigos, me hago leer un libro y después escuchamos una comedia o algo de música. Después doy un paseo con los míos, en cuyo número hay algunos bien instruidos. En el año 109, Plinio abandona Italia y su lujosa vida. Recorrió más de 3.000 kilómetros para viajar por cerca de 4 semanas a la provincia de Bitinia, a cumplir responsablemente a la confianza dada por este emperador, quien lo había nombrado legatus pro praetor de la provincia Bitinia consular. Legación especial, pues implicó un cambio relevante cuando este emperador hizo cambiar de provincia senatorial a provincia imperial, por lo que Plinio sería un gobernador con plena cercanía al Prinque, que tendría como territorio de gobernanza unos 38.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. En primer lugar, debemos precisar que Plinio el joven no es un migrante nato, más bien es un desplazado voluntario al servicio de las necesidades del Estado, pero que por cuestiones de tiempo y distancia es posible visualizarlo como un migrante. Al respecto, es necesario señalar que la migración y movilidad no son sinónimos, pero son complementarios. En su acepción más común, migración implica movilidad a distancia y quizás implica una reubicación permanente. Para el caso de este estudio, Plinio el joven se desplaza una larga distancia desde su origen en Italia, en Como, a las provincias orientales. Desplazamiento facilitado por las comunicaciones y la unificación del mundo romano. Así es posible visualizar cómo desarrolla su viaje hasta la llegada a su destino, en una interesante carta. Señor, del mismo modo que gocé de una travesía excelente hasta llegar a Éfeso, desde allí, después que empecé a realizar el viaje en vehículos, me sentí agobiado por temperaturas elevadísimas e incluso por pequeños accesos de fiebre, y me detuve en Pérgamo. A continuación, habiéndome embarcado en naves de cabotaje, fui retenido por vientos contrarios y llegué a Bitinia algo más tarde de lo que yo había esperado, es decir, el 17 de septiembre. Sin embargo, no puedo quejarme de la demora, puesto que me ha permitido celebrar tu cumpleaños en mi provincia. En estos momentos examino atentamente los gastos, las rentas y los deudores de la ciudad de Prusa. Considero esta actividad, según profundizo en ella, más y más necesaria. En efecto, mucho dinero está en el poder de particulares por motivos muy diversos. Además, algunas cantidades se gastan en conceptos muy poco legítimos. Describo esto, señor, en el mismo momento de mi llegada. Esta provincia no solo era un desafío administrativo para Plinio, sino que ofrecía la oportunidad inmejorable de consolidar su imagen para la posteridad de la que tanto ansiaba el vanidoso Plinio, quien no tenía aspiraciones de heroicidad de armas, pero sí de trascender de manera política y culturalmente. Era esta la responsabilidad, el mejor mecanismo que Plinio tenía. Se acepta de forma unánime que el periodo de estancia de Plinio en este territorio lo podemos situar entre el año 109 y 113. Más allá de las funciones propias de la administración romana, propiciaban que el actuar de este funcionario público instalara una mirada aparentemente etnocentrista de la cultura. Acciones tales como el acto de verter vino e incienso en la estatua del emperador como señal de occidentalización y reconocimiento a la imagen de un personaje occidental como el emperador, Plinio resalta en varias epístolas. Sus acciones más reconocidas de la provincia, a partir de este epistolario, transitaban desde permanentes reportes al emperador de los servicios públicos, solicitudes de arquitectos e ingenieros desde Roma, preocupación permanente por los acueductos, como el caso de Nicomedia, los baños de Claudiópolis y del teatro y del gimnasio de Nicea, como también se atrevió a sugerir la creación de un cuerpo de bomberos en Nicomedia, lo que fue desaconsejado por el propio emperador para evitar que surgieran nuevos grupos de presión política. Recientemente, la historiadora británica Mary Beard sostiene que Plinio no tenía un buen ojo para percatarse de las diferencias culturales entre su provincia y su hogar. A juzgar por su correspondencia, nadie adivinaría que la lengua principal de esta provincia, solo mirando el epistolario, era el griego y no necesariamente el latín.
Plinio hace creer en este epistolario que la vida en Bitinia es totalmente latina y no griega. Plinio representa, por tanto, la oportunidad de ver a Roma fuera de Roma en los inicios del siglo II. Asimismo, presenta escasos comentarios valorando la diversidad cultural del Oriente. Más bien su función es rescatar la mayor latinidad posible en este sector del imperio. Es por ello que sostiene, por ejemplo, en la Carta 96, que el cristianismo es una, comillas, superstición perversa y subversiva, que atenta contra la esencia misma del imperio. La llegada de cualquier ciudadano romano a las provincias y las zonas del Oriente claramente simbolizaban un momento de encuentro con una cultura distinta a la encontrada en época republicana particularmente, pero que hacia el Alto Imperio conservó matices propios de quien enfrenta una realidad cultural de larga trayectoria. Así, los romanos, al instalarse en el Oriente, tuvieron que instalar un modus vivendi, con numerosas ciudades-estados que tenían gloriosas tradiciones de soberanía. Plinio, a diferencia de otros autores, como el caso de Helio Arístides, que seguramente ustedes conocen, me refiero principalmente a los estudiantes, poseía una visión helenocéntrica, de acuerdo a sus discursos, cuando sostiene que Roma es la communis patria. Ofrece la idea que el aporte a la civilización romana es transmitir la excelencia de la cultura helénica. Plinio, en cambio, rescata el funcionamiento político de Roma en el Oriente. Es decir, el Oriente funciona, las provincias orientales tienen riqueza en la medida que Roma tiene una estructura política que le da sustento. Y es a eso a lo que fundamentalmente Plinio se dirige, encomendado por el emperador. En su epistolario indaga no solo en la mirada política y funcionaria, sino que nos facilita el desagregar elementos identitarios que eventualmente se contraponen entre la cultura oriental y la occidental. Plinio, claramente, como hemos señalado, es un ciudadano romano que visita responsablemente las provincias. En ellas claramente ofrece ciertas actitudes de promoción de ciudadanos orientales. Sus recorridos le permiten dialogar con hombres orientales de la cultura romana y facilitar su promoción, como es el caso de Maturo Arriano en el libro segundo. Pero claramente no le es fácil estar en una provincia que es tremendamente exótica para el occidente, mezcla de tradiciones griegas y locales. Por ello se aprecian constantes promociones y defensas a personajes romanos en el Oriente. Evidentemente, el nexo entre el Oriente griego y la Roma occidental es a través de sus arquetipos, y Trajano es su modelo y que de una u otra manera Plinio trata de resaltarlo. La asunción de este emperador representaba la consolidación de un paradigma ideológico que accedía al poder. A través de su panegírico, Plinio da cuenta de la fuerza del imperio joven y vigoroso, capaz de hacerse cargo del mundo. Por tanto, cuando es nombrado gobernador de Bitinia, con todos los poderes conferidos por el óptimo príncipe, debemos reconocer que surge como un hombre sabio, rico y diletante al servicio público, que a lo largo del análisis de sus cartas podemos apreciar que él se siente un romano en tierra extranjera. Claramente se aprecia la idea de que él es un ave de paso, que tiene la misión de civilizar y ordenar en beneficio de su emperador, sometiendo a juicio permanente cualquier acción. Por tanto, en cierta medida, Plinio no solo cumple con las acciones jurídicas requeridas para la corrección de la administración, sino que también se aprecia en él una escasa valoración a las posibilidades de gestionarse. Más bien no cree en las capacidades de autodesarrollo de las comunidades de la Bitinia Ponto en el Oriente. Ejemplo podemos apreciar en una de las cartas donde se dirige a Cornelio Bus. Abro comillas. Otra vez los de Bitinia. Poco tiempo después del proceso contra Julio Baso, han denunciado al procónsul Rufo Varano, a Vareno, al que ellos mismos hace poco habían pedido y aceptado como abogado contra Baso. Introducidos en el Senado, pidieron que se realizase una pesquisa. Vareno pidió igualmente que para su defensa se le permitiese llamar testigos. Aunque se opusieran los bitinios, el proceso se inició inmediatamente. Actué en defensa de Vareno no sin éxito. Si mi discurso fue bueno o malo, lo sabrás cuando se publique. En las acciones judiciales, en efecto,
La fortuna se decanta en una u otra dirección. La memoria, la voz, los gestos del orador, la propia ocasión y por último, el efecto o el odio que despierte el acusado tiene gran influencia positiva o negativa. Sin embargo, un discurso, una vez publicado, está al margen de los agravios, de las amistades y de las circunstancias favorables adversas. Me respondió Fontello Magno, uno de los vitinios, con muchas palabras y pocos argumentos. La mayor parte de los griegos, igual que él, toma la verborrea por riqueza de expresión, arrojan como si fuese un torrente periodos tan largos, tan monótonos, sin tornar aliento. Cierre de comillas. En esta carta escrita a mediados del 106, se distinguen los sarcasmos y el desdén con el que se refiere a los vitinios Plinio, categorizándolos como pueblos que requieren de su prestancia judicial y de expertos juristas, frente a la falta de argumentos y tecnicismo de los propios vitinios, de quienes señala que son dados a la locuacidad más que a la elocuencia. Es cierto que no podemos categorizar a Plinio de xenófobo, pero claramente intenta mostrar la superioridad en ámbitos jurídicos y organizacionales de Roma, probablemente con el fin de refrendar el por qué el emperador lo nombra gobernador de esta zona. Del mismo modo, es posible visualizar cierta sensibilidad frente a los griegos o romanos orientales, a quienes insisten asociarlo a expertos en la verborrea y la riqueza del lenguaje cuando señala: la mayor parte de los griegos, igual que él, toma la verborrea por riqueza de expresión, como si fuese un torrente, periodos tan largos, tan monótonos, sin aliento. Cierre de comillas. La experiencia del ciudadano visitante y migrante a la vez al oriente debe ser vista en distintas claves históricas. La primera de ellas tiene que ver que todas las acciones político-administrativas de Plinio se encuentran supeditadas al beneplácito del, comillas, jefe de Estado, que es el emperador, quien, al menos en el discurso y en la ejecución del poder, Plinio le rinde cuentas de manera recurrente y periódicas, como constan en distintas cartas. Una segunda clave es observar a Plinio como el ciudadano visitador a una provincia imperial por decisión de Trajano. Es el deseo permanente de promoción y defensa de los ciudadanos romanos en el oriente, especialmente aquellos que en algún momento prestaron servicio al imperio. Y una tercera clave resulta al analizar el hecho de que Plinio, con sutileza, esboza o disfraza cierta desconfianza ante los orientales, y que es posible encontrar cuando le solicita a Trajano que ratifique algunas decisiones que modifican construcciones, que otorgan derechos a ciudadanos, o retractarse con algunos derechos, privilegios u otras acciones para personas importantes del Ponto en Bitinia. En las cartas del libro 10 es posible reconocer el espíritu respecto del poder en caso de Plinio, con una visión bastante difusa, incapaz en cierta medida de tomar decisiones en contra de la voluntad del emperador, fenómeno que podemos reconocer como de responsabilidad política de representar al emperador, pero pese a tener amplias atribuciones, no toma decisiones, quizás por la omnipresencia de las cartas del emperador, donde le hace sentir el peso de su participación. Por ejemplo, en la epístola 10, en el número 18, le señala, comillas, los provinciales, carta de Trajano a Plinio, los provinciales, creo, entenderán que me he preocupado por ellos, pues tú te encargarás de que no tengan la menor duda de que había sido elegido para ser enviados a ellos en mi lugar. No obstante, en algunas cartas es posible apreciar una evidente desconfianza frente a las acciones del oriental, sea Bitinio, sea del Ponto, sea de Prusa o cualquier habitante de la zona de la región que administra. Tal es así que es el propio Trajano que le escribe en algún momento recomendándole arquitectos y constructores para sus respectivas obras, porque Plinio se negaba y estaba de una u otra manera presionando para que los arquitectos y los emisarios vinieran directamente de Roma. Y Trajano le responde, no es posible que te falten arquitectos, no hay ninguna provincia que no tenga hombres expertos y de talento, a menos
que piense que es más rápido enviarlos de Roma, cuando incluso es habitual que vengan a nosotros de Grecia. Pero también debemos reconocer que la posición de Plinio es ambigua cuando en los libros anteriores procura y le solicita al emperador la necesidad de contar con su beneplácito para la ciudadanía de algunos importantes hombres del Oriente, Egipto, Bitinia Ponto, entre otros. Tales acciones nos impulsan a reconocer que Plinio actúa no siempre por convicción, sino más bien en virtud de las circunstancias, y muchas veces por gratitud, como fue el caso de la solicitud de ciudadanía para el médico que le salvó la vida, y que lo describe muy bien en la carta número 6 del libro 10. No obstante, en esta posición se encarga reiteradamente de señalar que la ciudadanía se la concedería a un hombre oriental importante, y a eso le pide permiso y le solicita el beneplácito al emperador. Una última clave relevante de la visita al Oriente por parte de Plinio tiene que ver con la incapacidad de los nativos. Sin duda que esta clave tiene que ver con los silencios de Plinio. Bitinia y el Ponto fueron una estratégica provincia oriental griega, con un acervo cultural trascendentalmente griego, como es sabido, pero que no tuvo, en palabras de Plinio, la capacidad para salvar las finanzas del Estado romano previo a la llegada de este senador, lo que lo hace instalarse de manera perfecta a la egolatría pliniana como el salvador y el preponderante sostenedor de una exitosa administración imperial. Es decir, Plinio se hace figurar como el salvador frente a este mundo oriental. Véase como lo plantea en una carta cuando él estaba en Prusa. En estos momentos dice: examino atentamente los gastos, las rentas, los deudores de la ciudad. Considero que esta actividad es fundamental y necesaria. Mucho dinero está en poder de particulares y no se sabe su origen ni su destino. Claramente el desplazamiento de Plinio es con un fin de servicio estatal, pero sus escritos permiten apreciar con cierta recurrencia que la estabilidad propuesta en la zona por parte del mismo no solo está asociada al quehacer de una región con larga tradición de ciudades greco-orientales, sino que Plinio grafica de manera permanente que esta estabilidad está dada por el accionar político de Roma. No es genuino la estabilidad del Oriente. Ahora bien, este desplazamiento al Oriente está basado en las características de conectividad y de dominación que tiene el imperio en esta época, como el hecho de que en la época del Alto Imperio el mundo romano constituyó una comunidad pan-mediterránea, abierta, multiétnica, plurilingüística y sobre todo con un espacio integrado que facilitaba las comunicaciones y desplazamientos, particularmente usando el mar Mediterráneo. Del mismo modo podemos suponer que Trajano como emperador no tuvo una sola opinión respecto a los provinciales y que en cierta medida eran el respaldo que tenía Plinio frente a todo su accionar. Y en la carta 40 se esboza en parte el recelo frente a los griegos al darle la opinión al propio Plinio. Al estar en el lugar, abro comillas, al estar en el lugar, tú juzgarás y decidirás mejor que nadie qué conviene hacerse respecto al teatro que ha sido comenzado en Nicea. Me bastará saber a qué parecer te has sumado. Pero entonces, cuando el teatro haya sido terminado, cuídate de que sean ejecutados por los particulares las obras de embellecimiento que en relación con este habían prometido. A estos grieguecillos les agradan los gimnasios. Tal vez por ello los de Nicea han emprendido su construcción con excesivo entusiasmo y enormes gastos. Cierre de comillas. En esta epístola se aprecia y se confirman ciertos recelos que posee el propio emperador frente al mundo oriental, del cual Plinio parece que se hace parte. En la carta 37, Plinio les pone con claridad el cómo las ciudades de su provincia acostumbran a malgastar los recursos. Abro comillas. Los nicomedios, señor, han gastado 3.318.000 sestercios en la construcción de un acueducto, que luego ha sido abandonado sin haber sido terminado, e incluso ha sido demolido. Luego se han gastado en otro acueducto 200.000 sestercios más, puesto que este también ha sido abandonado. Es necesaria una nueva inversión para que estos, que han malgastado tanto dinero, puedan tener agua. Cierre de comillas. Obras desperdiciadas
por la insensatez de la administración oriental para la construcción de obras como teatro, gimnasio, atentan contra la tranquilidad tributaria, evidentemente son el mejor caldo de cultivo de las ideas de Plinio para manifestar su molestia y descontento con la administración de los recursos. Cuenta con el beneplácito que quedan de manifiesto en las distintas cartas. Las críticas a la utilización de los recursos dejan en evidencia dos situaciones. En primer lugar, la administración de Trajano es salvadora en comparación con otros tiempos, en especial en alusión a Domiciano, pero particularmente deja entrever la mirada civilizadora, etnocentrista que debe provenir desde la propia Roma a las provincias orientales, que no han podido administrarse en función de los intereses del emperador, pese al importante número de ciudadanos, crítica apreciable en distintas expresiones en este epistolario. Está claro que la región de la Bitinia, como otra zona del imperio, operaba la misma lógica de la participación de las jerarquías locales en la administración del territorio para servir a Roma. Pero Plinio escasamente hace menciones en este ámbito, lo que podemos pensar que el hecho de ser una provincia de rango imperial nos parece que existe nuevamente un silenciamiento no premeditado por parte de Plinio respecto a reconocer la participación de las élites en la administración de ese territorio. Vamos, profesor Buonocore, a las reflexiones finales. Ciertamente quedan muchísimas otras cartas más que revisar. Hemos tratado de sintetizar algunas de aquellas que me han parecido relevantes, que hemos podido trabajar algunos elementos importantes y esperamos poder publicarlo en mejores condiciones. La revisión del epistolario claramente no permite apreciar con total certeza si el sentimiento de Plinio es antioriental, si es xenófobo, o más bien algunas expresiones en su epistolario dejan entrever que es un funcionario que le interesa contar con el beneplácito del emperador. Por tanto, no era nada que pudiera atentar contra los intereses del Estado romano. Sin embargo, este intelectual nunca deja de estar del todo confiado y conforme con los orientales. Por eso que esboza críticas en el lenguaje de los grieguecillos, asiduos a la locuacidad de la palabra, o bien al inadecuado que significa la instalación de obras arquitectónicas en sitios no adecuados. Si hoy existen cuestionamientos a definiciones políticas en el mundo actual y condenas masivas frente a cualquier discurso que raye en la xenofobia, ¿por qué podríamos pensar que en la antigüedad romana podría ser distinta? Sin embargo, nos encontramos en este caso con un funcionario público de la más alta esfera que minimiza cualquier idea o concepto que pudiera esbozar algún elemento propio de aversión al Oriente. Claramente Plinio es la voz oficial del emperador en el Oriente, y en ese sentido es el único miembro de la comunidad que es capaz de instalar la discusión frente al cómo tratar a los cristianos, y que está largamente datado en una carta. Plinio instala una cierta incertidumbre frente al mundo cristiano, a quien sostiene claramente que es una secta oriental y que es una carga emocional sensible para la élite romana. Plinio, con quien existió una correspondencia importante, no puede soportar, al igual que el Juvenal, ver una ciudad llena de griegos en el mundo occidental. En definitiva, los movimientos migratorios de los cuales forma parte Plinio en el Alto Imperio tiene que ver con el cómo se desplazaron las élites y cómo estas élites cumplían funciones propias de la administración del Estado. Plinio tuvo la experiencia de ser representante del emperador en una tierra históricamente desafiante culturalmente para cualquier romano. No nos es posible determinar ni categorizar a este personaje si mantuvo estas conductas que rayan con la xenofobia. Plinio, sin embargo, para concluir y haciendo un parangón con lo que planteaba el profesor Bancalari en la mañana, Plinio, a diferencia de Mobiliano, debo decir que él era siempre políticamente en su discurso correcto. Muchas gracias. Agradecer la presentación, es muy interesante. Y tomando un poco las palabras del profesor Bauzá, los hechos son sagrados, ahí están las cartas.
Las opiniones son variadas. ¿No habrá algo de la personalidad del Pino en esto? Yo me imagino, claro, de explicar, por el mismo relato que hacía. Me imagino a Pino en su vida, quizás unos 20 años atrás, como estudiante de primer año, reconstruimos a la vida de Pino en el Foro de Rey. No fue una empresa menor esa. Y él la encabezó. O sea, tenía una capacidad organizativa importante cuando se sentía cómodo. Quizás desplazarse a este otro lugar acrecentó una cierta inseguridad en este nuevo momento. Recuerdo, porque me tocó revisarlo para el trabajo que hiciste en la mañana, algunas de las cartas de Pino consultando al emperador cómo tratar con estos cristianos. No era muy claro, la verdad, las cartas que lo dice, no era tan taxativa en eso. O sea, decía, son así, pero no sé si son tan así. Haremos esto o no debemos hacer esto. Él tenía claramente cómo hacerlo. Lamentablemente el emperador le dio una respuesta con las mismas ambigüedades. Entonces lo dejó en la misma situación de tener que decidir él. Claramente me parece que hay un mensaje del emperador a su enviado: tú eres mi enviado, ejerce como tal. Me da la impresión de que él no se sintió cómodo en ese. Eso es una especulación, sé cómo La verdad es, yo creo que efectivamente Plinio en algún pasaje, en algún momento no se sentía cómodo. Hay varias cartas donde el propio Trajano le raya la cancha, le dice, a ver, pero para, yo te envié a administrar esta región, tú decides. Pero Plinio insistía en dos cartas siguientes, nuevamente pidiendo el mismo consejo en términos de construcción, de acueducto. Entonces, yo creo que él era un administrador. Fue, fue al oriente con un administrador. Además, no podemos disociar las cartas, desde mi perspectiva, lo que yo he podido revisar, no podemos disociar con el panegírico. Y ese elogio donde lleno de metáfora, con una riqueza lingüística tremendo, pero también desde el punto de vista histórico muy criticado Plinio. Plinio escribe las cartas pensando en lo bien que lo hace el emperador Trajano. Y por tanto él es un enviado que no está a la altura, aunque el propio emperador se lo plantee. Y eso es lo que algunos historiadores lo han llamado como el intelectual diletante. Don Héctor Herrera Caja tiene un artículo publicado en Semana de Estudios Romanos del año, no recuerdo, año 80 y algo, donde precisamente él hace este juego de momentos de las cartas, de los epistolarios y del tránsito, de cómo ve al emperador en el panegírico. Sí, yo también me quedo con esa tremenda duda. Por eso yo creo que lo que termino la idea de mi exposición diciendo que Plinio, él es políticamente correcto. Siempre va a decir lo que al emperador le acomoda. Y por eso es que uno tiene que tener una mirada muy crítica de cómo lee tanto el epistolario como el panegírico. Hoy, una pura observación nomás. Si Plinio es políticamente correcto, es porque es un funcionario. Y la corrección política está en el ethos de la burocracia, como diría Max Weber, ¿no? El funcionario dice una cosa porque puede caer en desgracia, se puede meter en la paz, etc. Un funcionario precavido, digamos. Claro, pero hay un par de cartas, e incluso donde Trajano le hace ver que él es el que tiene que ejercer el poder en su representación. Entonces uno podría decir, bueno, el ejercicio del poder está en manos del gobernador. Sin embargo, Plinio se resta e insiste de manera recurrente. Tu posición ha descansado en este Plinio correcto gobernador, un trabajador cercano al gobierno. Entonces, quiero hacer un punto y una pregunta. El punto es que también este Plinio, para no dejarlo solo en el ámbito político, sus cartas son muy valiosas desde el punto de vista de la literatura. Comparte muchas cartas con Tácito, él es el que le informa a Tácito sobre la muerte del viejo, etc. De tal modo que no es solo una figura política, es una figura cultural importante. Y que eso es un punto que quería hacer solo para que no quede atrapado en eso. Y
al final, el tema de la respuesta anterior del panegírico, que fue un texto bastante inicial del gobierno de Trajano. Entonces, de alguna manera decirle, tú eres grande, etcétera, etcétera, pero para ser emperador de Roma, esto es lo que hay que hacer. O sea, un texto que tiene en ese sentido una doble lectura. Entonces, entendíamos, el Plinio correcto gobernante, el Plinio se enojó. Y todo planteado que yo lo voy a volver a ver, no lo había visto desde ese punto de vista, me parece atractivo verlo desde ese punto de vista, pero también que quiera ese Plinio adulador, que va, porque está bien, recuerdo lo que dice él, es un funcionario, pero no es cualquier funcionario, es un Plinio, y él a cada rato lo deja ver y lo anda diciendo, pero en ciertos momentos cae en una dimensión, para uno como lector, parece excesiva o innecesaria. No sé cuál es tu opinión sobre eso, si lo ves o todo. ¿En la adulación, perdón? Sí. Sí, sin duda. Es decir, estamos claros, yo he omitido, o más bien dicho, mi foco de atención en trabajar a Plinio en el epistolario tiene que ver con la perspectiva del ejercicio del poder político. Pero claramente en los últimos años, Julián González, que ha visitado varias veces la Semana de Estudios Romanos, hace un estudio filológico muy riquísimo y donde lo muestra en todas las expresiones de prosopografía, la arte, la literatura. Yo me he concentrado fundamentalmente en esta idea porque quiero darle continuidad a lo que he venido estudiando algunos años con el panegírico de Trajano en una perspectiva más bien política. Pero de verdad que en algunos pasajes uno termina un poquito agotado en términos como lector de que este personaje sea tan adulador, sea tan condescendiente con todo el accionar que al final uno dice, bueno, ¿cuándo ejerce el poder? ¿En qué momento? Entonces, uno podría pensar, o yo podría llegar a reflexionar y decir, bueno, parece ser que ese es el estilo. Y ese es el estilo que le estaba dando éxito, o le dio éxito en los primeros entre el 109 y el 113 en el Oriente al emperador. Entonces, yo creo que hay un exceso de adulación en el ámbito político. Sí, yo coincido con eso. Sí, habría que conocer tal vez las cartas de otros gobernadores. Tal vez Galo, prefecto de Egipto, que recordaba el profesor Bauzá, fue demasiado independiente y no fue para su bien. Pero yo quería plantear una cosa aparte de esto de química, porque Antonio, por cierto, las categorías oriental y occidental usadas en la exposición dan cuenta, porque uno las lee, se lee hoy día desde el discurso anticolonialista de la historia. Claro, en términos geográficos, Roma está en occidente, Concepción en oriente, ¿no? Pero como tú has señalado, se trata de griegos, se trata de ciudades griegas, ¿no? Ahí se había un colonialismo, lo habían sufrido los nativos de Italia frente a los griegos en su momento, los nativos no saben nada, saben los ciudadanos griegos de las ciudades griegas, ¿no? Entonces, el Oriente y Occidente no está, no parece tan claro. Lo mismo que la categoría civilización, llevar la civilización romana. Sí, era la civilización griega. Claro. Sí, uno tiene la sensación, por lo menos cuando leo las cartas, es que él es como que Plinio estuviera por sobre las nubes y mirara como un latinista a estas ciudades donde le toca ir a mejorar lo que ya estaba. ¿Ah? Él está por sobre esa cultura, ¿ah? Y donde tiene que darle efectivamente cierta continuidad. Ahora, creo que hay un solo momento que yo puedo visualizar que, como podríamos decir en una jerga más coloquial, Plinio se arranca con los tarros. Cuando Plinio manda a su esposa Calpurnia de vuelta a Roma porque se le murió su abuelo, su tío, y la manda, y después le manda una carta pidiéndole permiso al emperador. Creo que es, diríamos, el mayor arrebato que tuvo Plinio, casi como desobedeciendo al emperador. Y Plinio le responde, no te preocupes, lo hiciste muy bien, yo te habría autorizado igual. El emperador le devuelve diciendo, no te preocupes, lo hiciste muy bien. Era lo lógico. Pero es como el principal arrebato, ¿no?
el momento así como de independencia, de autonomía. Creo que es uno de los elementos, porque siempre, incluso en otras cartas para entregar la ciudadanía a otros personajes, siempre le está pidiendo permiso al emperador. Sí, no, a mí se me ocurre simplemente lo siguiente: puedo escuchar tanta pregunta más allá de la interesante exposición. A mí me quedaría la duda, y creo que sería interesante, en la medida que posible fuera, quizás no sea posible, un análisis de la caracterología del pobre. O sea, era un hombre tímido, era un hombre indeciso, era un hombre astuto, lo hacía porque a él le convenía, o realmente estaba convencido que Trajano era una especie de divinidad. O sea, hay una serie de elementos que podrían de alguna manera fundamentar el porqué de esta actitud y en qué medida esto está interesado o hacia su propio tipo de personalidad. Y esto coincide un poco con lo que decía el doctor Robinson hace un rato con respecto a compararlo con otro tipo de cartas. Pero quizás, como vos te estás dedicando especialmente al tema de Plinio, tanto en el Cariquírico como en otras cartas, de la lectura total, no tengo conocimiento del tema, se podría intentar una reconstrucción de la personalidad. Ocurre que podría no. Sí, yo creo que hay mucho de vanidad. Yo me atrevo a... Es otro tema, es otro dato a tener en cuenta. Sí, es muy vanidoso. Él es el Salvador, se siente el Salvador, sobre todo en el Oriente. Sobre todo en el Oriente, lo hace ver, lo hace entrever. Porque si uno analiza las primeras cartas del epistolario, él es muy romano. Él cumple funciones, no tiene mayor implicancia, pero cuando va en las cartas que escribe estando en el Oriente, sí, ahí él denota mostrar que él es un ciudadano. Yo creo que para este análisis del tema se enriquece con un planteo vinculado a la personalidad o el carácter. Sí. Probablemente en esta construcción del otro, en este migrar, encontrarse con otro, y al no tener las respuestas seguras que esperaba el emperador, él empieza a hacer su propio panegírico. ¿Y cómo lo hace? Relativizando al otro, ¿no? Él crece a relativizar al otro. Probablemente la caracterología podría ayudar a hacer dialogar esos factores. Corto, pero tratando de pensar sobre entonces, si lo que trabajamos en el proyecto nuestro, en el programa de estudios greco-romanos en la UFA, uno de nuestros más antiguos miembros, que se llama Juan Pablo Alfaro, ha tomado a Plinio, un joven, como el mecenas de la generación sucesiva. En su trabajo de doctorado es brillante y te daría muchísimo gusto conocer lo que está escribiendo, porque te ayudaría a pensar. Yo creo que Agulón, el xenófobo, el hombre que no tiene ningún tipo de cuidado de meter información, de brindar información, sacarlo de esa tierra, es un conspicuo miembro de una aristocracia que no tiene nada que ver, como Carla Mecenas, con un equilibrio. Al final ayer uno, pero también evidentemente, te lo decía Cecilia, es un campesino. Este hombre es un representante de otra generación, con otras características personales, está muy bueno hablar sobre Gallo, y quizás este juego en torno a Trajano, ¿no? Cómo funcionaba, y además Plinio solventó con su fortuna personal a muchos de los escritores de esa generación. Por eso este monte de Mecenas, el nuevo Mecenas. Pero yo iría por ese camino, y por supuesto después voy a estar en contacto con el Faro. Él escribió, perdón, en torno a las villas. Exacto, tuve acceso a él, lo leí. Cuando era solamente un pequeño comentario, que uno cuando tiene que leer algo de su discípulo, es como que, bueno, se empapa con temas que quizás no son propios, pero sería interesante. Bien, entonces vamos a quedar hoy día acá.